Estamos entrando ya en la Cuaresma. El miércoles pasado fue miércoles de ceniza y hoy, en el primer domingo de Cuaresma, vamos a encontrar textos muy hermosos de la Escritura que nos invitan a entender y acercarnos a ese camino de conversión que la Cuaresma significa y a la que nos invita. La primera lectura de este domingo es correspondiente al libro del Génesis. Es la historia de la desobediencia, es la historia que hace de Adán y Eva, por una parte, las criaturas de Dios, como Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre, cómo le insufló aliento de vida, cómo hizo el Señor brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto, de frutos sabrosos, y el famoso árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después aparecer pues la historia de la tentación que aparece en la forma de la serpiente que va a tentar a Eva, que Eva va a ceder, que Eva va a compartir con Adán y que al terminar de hacer aquello que es desobediencia a lo que Dios les había dejado como mandamiento, van a descubrir su desnudez y les va a dar vergüenza, cosa que antes no sentían y no tenían. Pero todo este relato al final a lo que nos conduce es a entender cómo el obedecer a Dios es la fuente de felicidad en la vida y cómo el desobedecer a Dios nos va metiendo en un camino que nos va alejando de aquello que Dios quiere y espera de nosotros. El relato entonces es como un primer aldabonazo para llamarnos a la conversión, para decir, vean un camino, está en los orígenes, es prácticamente la fuente del pecado original, pero es también aquello que nos descubre en nuestra malicia, nos descubre en nuestra desnudez y nos descubre con un sentido de vergüenza. Es algo en lo que desobedecer a Dios nos empieza a complicar la vida. El Evangelio hoy lo que nos va a presentar es un texto de Mateo y es el texto de Jesús conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado. Van a ser el tema de las tentaciones que va a pasar 40 días, ese número que replica el mismo número de años que tuvieron los israelitas en el desierto. Es una imagen de algún tiempo largo, de un tiempo en lejanía y en soledad, que es lo que la imagen del desierto también expresa en diferentes momentos en la Escritura. Y al final, por supuesto, se nos va a decir, tuvo hambre. Y ahí se le acercó el tentador. Aquí aparece la palabra el tentador. Si es el demonio, si es el cachudo, si es Satanás, si es Lucifer, tiene muchos nombres, es el mal espíritu, es el espíritu del mal. Aquí aparece como el tentador. Y que se aparece delante de Jesús. Y la primera tentación va a ser decirle, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, tienes poder, haz esto, si de verdad eres Hijo de Dios, obedéceme a mí. Es la tentación de fiarnos de nuestras fuerzas para poder ser manipulados por otro, que en este caso es el tentador. Jesús, sin embargo, va a vencer la tentación y le va a responder, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación, el diablo, lo va a llevar a la ciudad santa, lo va a poner en la parte más alta del templo y le va a decir, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, y se atreve el demonio a citar la palabra de Dios, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos.
es casi la invitación al suicidio, pero la invitación haciendo que eso aparezca como algo bueno. Es como desgraciadamente hoy en la cultura contemporánea, en los adolescentes que entran los famosos challenges, los retos en que son invitados a hacer algo que arriesgan, pero que es malo, pero que se dejan seducir como por una serpiente, por un tentador, por un diablo, por alguien que no quiere el bien para ellos. Puede pasar de gente joven, nos puede pasar a gente en cualquier edad, pero Jesús de nuevo va a vencer la tentación y va a responderle también con otra palabra escrita en la palabra de Dios: no tentarás al Señor tu Dios. Eso también está escrito. Y finalmente viene la tercera tentación, cuando lo lleva a un monte alto, le hace ver las grandezas de los reinos del mundo. Te daré todo esto si te postras y me adoras. Y es adorar al mal, es ponerse al servicio del mal, es hacer que el mal se adueñe y que uno pierda la libertad en el camino. Es una tentación que de tantas maneras diferentes puede llegar. Pudo haber llegado en cualquier época, pero en la época contemporánea en que vivimos se puede expresar en el dinero mal habido, en entrar en actividades de corrupción, en entrar en actividades de crimen organizado, en actividades de séptimo mandamiento del no robarás, ver como si lo haces. Al final empezamos a buscar excusas: si no lo hago quedo de tonto, si no lo hago otro lo hará por mí, si mejor aprovecho la oportunidad. Encontramos muchas maneras de decir sí. En el fondo estoy dispuesto a adorar al diablo, postrarme ante él y adorarlo. Y frente a eso, sin embargo, tenemos la respuesta de Jesús en su propia experiencia de tentación, cuando le va a decir: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás.